accidentes, aún no siendo conductor, hasta como peatón, ¿no? Y pues en general, pues somos unos incultos en muchas cosas y también eso incluye pues la falta de cultura vial. De la vez pasada que vimos el reglamento de tránsito, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, ¿cuántos tuvieron la curiosidad de ir y descargar el reglamento de tránsito para empezar, no? Ninguno, ¿verdad? O alguien dígame, sí, yo fui y lo busqué después en internet y el reglamento. Creo que nadie, no conocemos el reglamento y pues por eso andamos cometiendo a veces nuestras barbaridades. No aprendimos muchos formalmente a conducir, hicimos un curso, nos enseñaron, al ahí se va, y echando a perder, ¿no? También en ocasiones. Y pues bueno, eso puede suponernos a veces daños catastróficos en nuestra salud o en nuestra economía. Entonces es importante esos detalles, que sepan que debemos de tener cultura vial, conducir a la defensiva, usar los 5 sentidos, bla, bla, bla. Y en el dado caso de que participemos en un accidente o ustedes reciban un lesionado de accidente de tránsito, pues hay que ver cuáles son las lesiones más características, ¿sale? Que es lo que nos va a presentar su compañero Guillermo. Muy bien. Bueno, entonces pues adelante. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que sería hechos de tránsito terrestre, que como ya mencionó el doctor, pues van a ser cualquier tipo de... a veces en lugar de decir accidentes, se maneja simplemente como hechos, ya que estos pudieron haber sido evitados en algunos casos. Y para esto, pues, se requiere una relación o 3 factores, por así decirlo, que sería, pues, en cuanto a, a las personas, ya sea el conductor, el peatón, en este caso, el automóvil, y también, pues, la vía. Estos, pues, son importantes porque, pues, como podemos ver, es una tercera causa de mortalidad en el mundo. Hay aproximadamente 300,000 muertes por accidentes de tránsito al año. Y en este caso, pues un responsable o el responsable del acto, pues va a ser aquel actor que carecía de una prioridad como responsable del hecho del tránsito o personas ajenas que distrajeron la atención del actor o del actuante, así como otros factores exógenos, endógenos que interactúan entre el actor y el actuante. Voy a explicar estos, por ejemplo, los que son actores o actuantes de un hecho de tránsito, pues puede ser principalmente el peatón. Y a su vez hay factores que influyen en el peatón. Por ejemplo, digamos que el peatón es un niño que está jugando, pues eso es un factor que influye en el peatón o el estado del peatón. Digamos que el peatón es un transeúnte que no está al 100% de sus facultades mentales y va ahí caminando y pues puede provocar un accidente. También tenemos el conductor, que hay factores que influyen en el conductor. El más común de estos, pues ya lo vimos, sería el estado de ebriedad. También las capacidades, podrían ser las capacidades visuales del conductor. ¿Qué tal que esté un poco ciego y no vea al peatón? O no vea un señalamiento de alto, etcétera. Y hay otros factores, por ejemplo, las condiciones del vehículo, desde los neumáticos, si funcionan bien los frenos, las luces, que vaya por ahí y no ve un carro que se le atraviese o que no vea al peatón, incluso los puntos ciegos. También tenemos el camino, cómo va a ser el terreno, factores ambientales y climatológicos, que sea un clima oscuro, o climatológicos que esté lloviendo y pues sea muy difícil maniobrar, o también algunos otros distractores, tanto para el peatón como para el conductor. Estos, por ejemplo, para el conductor pueden ser algunos pasajeros o algún edificio llamativo y el conductor voltea a ver y ya atropelló a alguien o chocó con alguien o con algo. Igual a los anuncios, y lo mismo pasa para el peatón, ir con el celular, con los audífonos, etcétera. Así que para esto tenemos que hacer uso de nuestros 5 sentidos. Hasta ya lo mencioné, que pues se usa el término hecho porque pues los accidentes es algo que no está previsto, o como tal un accidente, en este caso los hechos, pues pueden haber sido prevenidos.
actuando de la manera correcta. Dale, por favor. Aquí tenemos una tablita de las causas de accidente de tránsito, las más comunes. Pues la más común es por un exceso de velocidad y la imprudencia del conductor, el estado de ebriedad del conductor. Y ya después tenemos imprudencia del peatón, imprudencia de un pasajero que esté distrayendo al conductor. En menor medida tenemos fallas mecánicas del automóvil. También tenemos el desacato a señales de tránsito. Bueno, total, como pueden darse cuenta, la mayoría de los accidentes de tránsito son ocasionados por el conductor. Hay casos en los que no es así, pero pues en su gran mayoría así lo es. Dale, por favor. Ok, en cuanto a hechos de tránsito, vamos a manejar tres conceptos importantes, lo que es una colisión, una volcadura y un atropellamiento, y a su vez vamos a ver los tipos de lesiones que se efectúan en cada una de ellas. Por ejemplo, una colisión, pues entendemos como colisión un impacto a partir del encuentro violento entre dos cuerpos, ya sea que ambos estén en movimiento, uno esté en movimiento y el otro esté estático. Así puede ser un coche contra otro coche en movimiento, ya sea de frente, lateralmente, oblicuamente, o incluso que sea por alcance, ya sea que un coche estacionado esperando un semáforo, de repente llega un coche con una velocidad y lo choca. Eso puede ser pues un objeto que está en movimiento, uno que no está en movimiento, o igual puede ser un choque de un coche con algún muro o una pared. También tenemos lo que es la volcadura, pues este va a ser el resultado de varios factores del vehículo, por ejemplo, su estabilidad del auto, que esta va a ser pobre. También de esto depende pues el tipo del vehículo, el ancho de la vía, el terreno, etcétera. Y el atropellamiento, pues este va a ser un tipo de violencia que se origina en el encuentro de un cuerpo humano con un vehículo o un animal en movimiento, y pues puede ser intencionado o no. Dale, por favor. También vamos a hablar de las lesiones más comunes que sufren. En este caso, tanto los peatones como los conductores. Vamos a ver que hay traumatismos craneoencefálicos por un golpe contra el parabrisas. Lo vamos a explicar en choques frontales. También traumatismo cervical por aceleración, desaceleración, por impactos posteriores al vehículo, lo que son conocidos como latigazos, de esos que están estacionados para un semáforo y de repente llega un carro y te choca por atrás. Y pues hay una hiperextensión brusca del cuello. También tenemos luxaciones y fracturas de rodillas, de caderas. Esto se le llama desplazamiento por inmersión. Lo vamos a ver más adelante. Aquí pues vamos a tener más que nada fracturas del miembro inferior, más que nada del fémur o luxaciones de cadera. Todo por algún choque con, ¿cómo se dice? El tablero del carro. También tenemos compresiones o estallamiento de órganos intratorácicos, como neurotórax, más que nada pues por colisiones laterales. Y también tenemos fracturas de clavículas o columna a cualquier nivel, por falta de cinturón de seguridad. Vale, por favor. Vamos a empezar por una colisión trasera, pues esta va a ser la más común, pero la menos mortal. Esto pues la mayoría sucede a bajas velocidades. Por ejemplo, pues el ejemplo de los semáforos. Aquí tenemos que es en sedas de paso, en señales de alto, entre otros. Pero pues puede causar lesiones. En este caso, pues la lesión que te va a causar más comúnmente es el latigazo cervical. Aquí se puede ver el movimiento en la primera imagen, cómo pues le va a llegar la fuerza del carro. Esto es provocando una hiperextensión del cuello, lo que nos va a tener daños en la región cervical. Y ya vemos que llega una persona con collarín y le preguntas ¿qué te pasó? Y ya pues me chocaron ayer, no sé. O también puede ser, bueno, en este caso no es tanto, bueno, sí, puse esta imagen porque como tal es una colisión por alcance, pero en este caso, ¿qué pasó? Pues es un carro que viene a mucha velocidad y pues choca con la parte trasera de un camión. El camión pues trae una carga y por ende pues el carro va a venir a una velocidad altísima. En este caso pues aquí el daño lo recibió el conductor que venía atrás. Dale, por favor.
Tenemos la colisión frontal, pues este va a ser, como su nombre lo dice, un impacto de frente que va a reducir de forma brusca la velocidad de ambos vehículos. Y pues estos van a ser un tipo de accidente mucho más graves y más mortales. ¿Por qué? Pues como ya sabemos un poco de física, las fuerzas, si son contrarias, se van a sumar. En este caso, digamos que van por periférico a unos 60 kilómetros por hora y viene un carro de frente a 60 kilómetros por hora, no va a ser un choque de 60 kilómetros por hora, va a ser un choque con una fuerza mucho mayor, aproximadamente 120 kilómetros por hora, y por ende es más mortal. Y aquí también tenemos la importancia de las bolsas, de las famosas bolsas de aire. Como pueden ver en el video del medio, como pues estas prácticamente impiden que el conductor salga eyectado de cierta manera hacia el parabrisas. Si se fijan en la parte de arriba de la imagen del medio, pues el conductor choca con el parabrisas, causando un daño craneoencefálico. Dale, por favor. En cuanto a la colisión frontal, pues vamos a tener dos tipos de desplazamiento, lo que viene siendo el desplazamiento hacia abajo o el desplazamiento por inmersión, en el cual se va a producir un impacto en las rodillas con lo que viene siendo el salpicadero o el tablero del carro. Como pueden ver en la imagen, en lugar de salir eyectado hacia la parte de arriba, hacia el parabrisas, pues más que nada la fuerza va eyectada hacia la parte de abajo, causando un daño pues en los miembros inferiores. Tales pueden ser fracturas con minutas de la rótula, fracturas diaficiarias o de uno o más niveles del fémur, una posible luxación posterior de la cadera. También pueden producirse lesiones en los pies por un atrapamiento con los pedales. Dale, por favor. Miren, aquí tenemos pues una marca de este tipo de desplazamiento. En este caso pues podemos ver una rodilla y en el muslo se puede ver cómo está marcado el tablero. Dale, por favor. En cuanto a las colisiones frontales, ahora vamos a ver el segundo tipo de desplazamiento, que va a ser un desplazamiento hacia arriba. O sea que el cuerpo tiende a salir hacia una dirección oblicua, directamente hacia el parabrisas, como si fuera un misil humano, así se le mencionaba, causando un daño cráneoencefálico. Y aquí pues la importancia del cinturón de seguridad y las bolsas de aire, más que nada el cinturón de seguridad. Y también es importante que los pasajeros de atrás lleven puesto cinturón de seguridad. De no ser así, pues el conductor o los pasajeros de adelante, el acompañante, tienen más riesgo de morir, debido a que en este caso los pasajeros de atrás van a salir eyectados hacia los pasajeros, bueno, al pasajero y al acompañante que están en la parte de adelante. Dale, por favor. Y aquí podemos ver pues unas lesiones de un conductor pues que chocó contra el parabrisas de su auto. Probablemente no lleva cinturón de seguridad o le faltaban bolsas de aire. Dale, por favor. También tenemos la colisión lateral. Pues como su nombre lo dice, va a ser en la lateral del vehículo y va a ser común en donde, pues en las intersecciones, cuando no se respeta un semáforo o cualquier tipo de señalamiento. Y en este caso, pues vamos a tener lesiones de fracturas costales, perdón. También lesiones en el hemitórax, golpeado con lesiones intratorácicas asociadas. También podemos encontrar fracturas de pelvis, una que otra lesión cranioencefálica y rotura hepática o esplénica, dependiendo del lado del impacto. Y como podemos ver en la imagen, pues también aquí radica la importancia de las bolsas de aire laterales. Incluso se pueden ver fragmentos de la ventana que son lanzadas hacia el conductor. Y tenemos una colisión múltiple, pues como su nombre lo dice, en pues están implicados varios tipos de vehículo. Y por lo mismo vamos a tener varios tipos de golpes, por así decirlo, o varias partes de donde recibir el impacto, pero pues el impacto más fuerte va a ser el impacto inicial. Por ejemplo, aquí en este video podemos ver que
que la camioneta blanca es chocada por el carro gris, de forma lateral, o puede, sí, de forma lateral, más que nada oblicua, no, sí, lateral, y por ende, pues van a estrellarse hacia el otro carro gris. Dale, por favor. En cuanto a la volcadura, pues este tipo de accidente va a producir lesiones más severas y esto va a estar en relación con los movimientos o qué tantos movimientos realice el vehículo durante el vuelco. Y estos tienden a ser múltiples y más violentos. Más que nada, estas son lesiones a nivel de, pues, del cráneo, craneoencefálicas o de la columna vertebral. Y pues como ya lo mencioné, pues la gravedad de las lesiones depende del caso del vuelco, por ejemplo, de la velocidad inicial o la velocidad con la que el carro comenzó a volcarse, el número de giros del carro, el daño que recibe el vehículo, pues ya el daño que recibe el vehículo pues se va a ver reflejado en el daño del conductor y otros factores ambientales que pueden haber iniciado el vuelco. Y también puede verse acompañado por algún tipo de expulsión del vehículo, la cual pues va a agraviar el accidente. Dale, por favor. También tenemos varios tipos de volcadura. Por ejemplo, aquí pues está volcado en su totalidad en la imagen roja y en el camión pues no está volcado totalmente. Dale, por favor. En cuanto al atropellamiento, pues como ya se mencionó, va a ser un tipo de violencia. En este caso es la colisión de un peatón con un vehículo, más bien de un vehículo con un peatón, pues el peatón va a ser el que va a recibir el golpe. Y pues también va a haber factores que influyen en la capacidad de dañar de los vehículos, por ejemplo, el peso y la masa. No es lo mismo que te atropelle un camión a que te atropelle un bocho, no sé. La velocidad y fuerza, ya vamos a ver qué sucede cuando es una velocidad mayor a una velocidad menor. El tipo de neumáticos, aquí evidentemente, pues aquello del frenado, igual el conductor tiene buenos reflejos y alcanza a frenar a tiempo, igual puede que te atropelle, pero no va a ser tan grave. La estabilidad vehicular por lo mismo y la capacidad parcial del conductor, o sea, la maniobrabilidad, la experiencia del conductor. Dale, por favor. En cuanto al atropellamiento, vamos a tener 4 fases. Lo que viene siendo la fase de choque o impacto, la fase de proyección, la fase de caída, la fase de arrastre y de aplastamiento. En este último del aplastamiento, pues aquí puede variar. Ahorita explicaré por qué. Vamos a empezar con la fase de choque. Pues va a ser el primer encuentro entre el peatón y el vehículo y se va a dividir en impacto primario y en impacto secundario. Esto es fácil de comprender porque el impacto primario va a ser el impacto del auto, específicamente del parachoques, con la persona. Y el impacto secundario va a ser, por así decirlo, el impacto que le da la persona al coche. Suena raro, pero pues ahorita les explico por qué. En este caso, en el impacto primario, pues el parachoques golpea normalmente las piernas del peatón, ya depende del tipo de vehículo que sea. Y puede ser las piernas porque a la hora de frenar, digamos que el conductor le alcanza a frenar, normalmente cuando se frenan los coches tienden a inclinarse hacia adelante. Y a lo que se le conoce como fractura de parachoques, pues es una fractura de la tibia o de la pierna transversa o oblicua, y esta puede ser cerrada o expuesta. Y el impacto secundario, pues es el golpe que el peatón le da al vehículo. Para que esto se note más que nada, pues se requiere una velocidad al menos de 20 kilómetros por hora. Y este daño puede estar localizado sobre la cubierta del motor, el marco, el parabrisas, los guardafangos, los focos, los retrovisores, etcétera. Y estas suelen ser lesiones patrón. Ahorita les doy un ejemplo de esta. Dale, por favor. Miren, aquí tenemos un tipo de fractura de parachoque, que pues va a ser por primer impacto. ¿Dale? Otra que en este caso va a ser expuesta. ¿Vale?
Aquí, en la imagen de arriba, pues encontramos el impacto primario, ¿sí? Ahí se puede notar el golpe que le da el parachoques del auto a las piernas del peatón. En este caso, en segunda instancia, el impacto secundario va a ser el golpe que le da el peatón al coche. En este caso, el peatón está chocando contra el cofre del coche o contra el parabrisas del coche. Aquí probablemente es contra el filo del, del cofre del automóvil. Y esto es lo que va a propiciar la lesión patrón. ¿Qué va a ser la lesión patrón? Pues prácticamente la parte del coche con la que tú chocaste la vas a tener marcada en tu cuerpo o las heridas van a tener esos patrones. Dale, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos una mujer que chocó contra un retrovisor y en este caso pues se le marcó el retrovisor en el lugar en donde chocó. Entonces en la imagen de la derecha, que les dije que probablemente chocó contra el filo del cofre, pues va a tener ¿cómo decirlo? Sí, representado esa orilla del cofre en la cabeza del peatón, en forma de herida. Dale, por favor. En este caso, pues aquí tenemos una mujer que fue chocada por un camión, ¿vale? En el hombro, pues tenemos el borde de un faro. Sí, aquí podemos ver cómo es que se le marca el faro. Y en la cabeza, ¿vale? Pues tenemos lo que puede ser la protección del camión o la esquinita del camión. Dale, por favor. También algo muy importante y respecto a los cinturones de seguridad es que podemos tener el signo de cinturón de seguridad tras un impacto. Y estos pues tienen importancia. ¿Por qué? Porque nos pueden provocar algún daño interno, más que nada de órganos huecos o algún tipo de hernia. No siempre pasa, pero sí hay que tenerlo en mente, que el cinturón de seguridad se puede quedar marcado en forma de equimosis. Dale, por favor. Y también el uso correcto del cinturón de seguridad en mujeres embarazadas, ya que digamos que tengan un accidente, no tiene que ser grave el accidente, pero pues aún así pueden provocarle daño al producto. Dale, por favor. Seguimos con el siguiente paso, que sería la proyección. Pues una vez que se tiene el primer impacto, el segundo impacto, pues la proyección va a ser literalmente hacia dónde va a ser lanzado el cuerpo o el peatón. Este puede ser hacia el cofre del automóvil o hacia el techo del automóvil. Igual, de esto depende mucho la velocidad y el tipo de coche. Y también depende de la altura del parachoques. No es lo mismo que te choque que te atropelle una camioneta que te atropelle un carro pequeño. Esta proyección puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo del carro. Digamos que es un carro pequeño como el de la imagen, pues lo más probable es que te lances arriba, pero también puede ser proyectado lateralmente. O digamos que es un camión, lo más probable es que te proyecte o te lance hacia el frente y por lo tanto, pues el camión puede que te arrolle. Dale, por favor. Por ejemplo, la imagen, la proyección, pues vemos que fue hacia la parte de arriba, hacia el cofre, ¿vale? Y después tenemos la caída, pues ya independientemente de hacia dónde fue proyectado, pues es el lugar hacia donde va a caer o cómo va a caer la persona. Esta puede caer en el cofre, resbalarse del cofre o caer en el techo y de ahí ser proyectado hacia la lateral o hacia la parte de atrás. Digamos que en una velocidad entre 40 y 50 kilómetros, pues la víctima es proyectada hacia el cofre y pues cae al suelo, pero en una velocidad mayor el peatón puede ser lanzado a una altura considerable, cayendo en el techo del auto o incluso en el baúl, en la parte de atrás del auto. O en este caso, pues no se ve el video de la esquina inferior izquierda, pero pues en sí es un ciclista que va pues ahí va avanzando y recibe un impacto de un coche. Y pues podemos ver que es lanzado hacia el frente, pero hacia el frente y lateralmente del coche. Más que nada, pues porque el ciclista ya llevaba cierto desplazamiento. Dale, por favor. Después tenemos el arrastre.
Pues cuando digamos que está relacionado con el impulso del vehículo y pues la energía que transmite durante el choque, pues si te choca el vehículo puede que te aviente. Esto más que nada se ve en las partes expuestas. También se le conoce como exoraciones en salto. Bueno, pues en sí son exoraciones lineales, producidas por la fricción entre la piel del peatón y el suelo. Y este tipo de proyecciones más que nada las podemos ver en motociclistas. Dale, por favor. Y por último tenemos el aplastamiento y pues aquí ya es donde puede variar, porque esto puede ocurrir o no. Es cuando el vehículo como tal pasa por encima de la víctima y aquí vamos a encontrar las marcas de llanta, que pues si es en la piel o pues un vehículo pesado, pues puede estar marcada como equimosis y si es sobre la ropa puede estar marcada por el lodo o por la suciedad que tiene el neumático. Y puede, digamos que puede variar o no puede variar. ¿Por qué? Porque no siempre el coche te va a pasar por encima. Ya vimos que puede ser proyectado hacia la parte superior del coche, pues aquí el coche no te va a pasar por encima. A menos de que se regrese para rematarte, pues ahí sí ya vas a tener el aplastamiento y las marcas de llanta. Dale. Por ejemplo, pues aquí tenemos un aplastamiento, pues de una niña que un camión le pasó por encima. Igual, lo que va a hacer un conductor normalmente es detener su velocidad, intentar disminuir su velocidad, por lo cual a veces los peatones quedan atrapados entre las llantas. A veces no, pero pues en algunos casos sí quedan atrapados entre las llantas o los conductores no alcanzan a frenar por completo y pues como tal le pasan por encima, ¿vale? Y también tenemos una lesión por desolladura. En este caso, pues el mismo efecto rotatorio de las llantas sobre un miembro fijo, en este caso del peatón, puede causar el desprendimiento de todas las partes blandas. En este caso, pues tenemos esta desolladura en la imagen de la derecha. Pues a hombre le pasó un autobús por encima y podemos ver que prácticamente le desprendió todo el miembro inferior, derecho, y podemos ver porciones del intestino que por ahí salieron. Prácticamente pues sí quedó desollado. Dale, por favor. También tenemos un tipo de despegamiento de la oreja que es igual por lo mismo que desgraciadamente la cabeza del peatón pues pasa por debajo de la llanta o la llanta más bien pasa por encima de esta y por el mismo movimiento rotatorio pues la oreja puede ser desprendida. Y también tenemos, no conseguí imágenes de pero pues es un signo que se llama signo de Winokuruba, que pues son lesiones arqueadas y paralelas en el hígado, que esto quiere decir que el vehículo pues pasó por la parte anterior del abdomen y pues la convexidad señala la dirección que va a llevar el vehículo o por dónde pasó el vehículo, más bien. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien. Bueno, eso del signo de Vinokurova yo nada más he visto uno, ¿eh? No son muy comunes. Bueno, tenemos como 7, 8 minutos. Nos salimos y volvemos a entrar, por favor, para precisar siempre detallillos, ¿sale? Recording stopped.